La ruta de la seda. Nueva postulación china. La ruta de la seda fue una serie de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda en China desde el siglo I a.C., que se extendía por todo el continente asiático conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. La ruta de la seda tuvo varios precursores, como lo fueron la domesticación de los animales de carga y el desarrollo de la tecnología del transporte marítimo, lo cual permitió a los comerciantes asiáticos recorrieran inmensas distancias desde las costas del Pacífico hasta África, e instalándose profundamente en Europa. La expansión de las culturas escritas, que se extendieron desde la llanura húngara y los montes Cárpatos hacia el corredor chino de Gansu, y se conectaban con Irán y el Medio Oriente, con el norte de India y con Piniop, y esto sin duda jugó un papel importante en el desarrollo de la ruta. De igual manera, durante el reinado del rey Jerjes el Grande, el camino real persa conectaba muchas rutas, algunas de ellas con la India, Asia Central, también protegidas por Arquímedes, que fomentaban el contacto regular entre la India, Mesopotamia y el Mediterráneo. Sin duda, el primer paso importante en la apertura de la ruta de la seda entre Oriente y Occidente llegó con la expansión del imperio de Alejandro Magno en el Asia Central, en agosto de 329 a.C. Sin duda, los griegos se abrieron paso mediante el Mediterráneo conectando con el valle de Fergana, siendo el siguiente paso una ruta a través de la cuenca de Tarim y el corredor de Gansu, hasta alcanzar la propia China. Esto se realizó alrededor del 130 a.C. En este tiempo, China envió numerosas misiones diplomáticas y comerciales alrededor de 10 años cada año, que llegaron a sitios tan lejanos como Siria, Seudálica, con el fin de implementar las rutas y consolidarlas. Poco después de la conquista romana de Egipto en el año 30 a.C., florecieron a gran escala sin precedentes las comunicaciones regulares y comerciales entre China y el suroeste asiático, la India, Oriente Medio, África y Europa. El comercio grecorromano con la India, que había comenzado con Eudoxo de Cícico en 130 a.C., seguía aumentando y según Estrabón, en la época de César Augusto, hasta 120 barcos zarpaban cada año desde Míos Hormos de Egipto hacia la India. En ese tiempo, representaba un temprano fenómeno de integración política y cultural, debido al comercio interregional. En su apogeo, sostuvo una cultura internacional que enlazaba a grupos tan diversos como los magiares, argemios y chinos. La ruta experimentó principales periodos de popularidad y actividad en diferentes épocas y en diferentes puntos a lo largo de la longitud. En el oeste, su apogeo fue la época del Imperio Bizantino. En la sección Nilo-Ours, desde el periodo de Sasánica al Hicanto, y en la zona sinítica desde el periodo de los Tres Reinos hasta la dinastía Yuan. Mientras que el comercio entre Oriente y Occidente se desarrolló también por mar entre los puertos de Alejandría en Egipto y en Guangzhou en China, siendo fomentado a lo largo de todo el Océano Índico. Pero la fragmentación del Imperio Mogol aflojó la unidad política, cultural y económica de la Ruta de la Seda, por lo cual, posteriormente, la Ruta de la Seda quedó económicamente y culturalmente separada. Por lo cual la Ruta de la Seda dejó de servir como ruta marítima en 1453, con la supremacía otomana de Constantinopla. Los gobernantes otomanos de la época eran antioccidentales, por lo cual expresaron su descontento embargando el comercio en el oeste. La Ruta de la Seda desapareció tras el fin del reinado de los mongoles. Fue uno de los principales factores que estimularon la búsqueda de nuevas rutas hacia el próspero imperio chino por parte de las potencias europeas, sobre vía marítima. Se esperaban grandes beneficios de esta relación,
pero posteriormente la entrega de Macao a Portugal en 1557 por el emperador de China dio lugar al primer puesto comercial y marítimo permanente entre Europa y China. Otras potencias europeas seguirían ese ejemplo en los próximos siglos, provocando la eventual desaparición de la ruta de seda. Con ello, el descubrimiento de Cristóbal Colón en 1492 tenía como objeto buscar una ruta comercial alternativa desde España a través del Atlántico. Unos años después del descubrimiento, se pensó que la expedición de Colón había llegado al continente asiático. Actualmente, el puente terrestre euroasiático se refiere a veces a la nueva ruta de la seda, el último eslabón de la vía férrea, que se terminó en 1990, cuando las redes ferroviarias de China y Kazaja se conectaron en el paso de Alatau. Desde julio del 2011, la ciudad china de Chongqing está oficialmente conectada con Alemania de Duisburgo por un servicio férreo de mercancías a través de Eurasia. En comparación con las rutas marítimas comerciales tradicionales de Guangzhou y Shanghái, el tiempo de viaje con Europa por conexión férrea lleva poco más de 13 días por tren de carga frente a los 36 días por barco de contenedores. Actualmente, hace 4 años el presidente chino anunció la propuesta de establecer una ruta, la cual comercializaría una red de vías marítimas y terrestres para impulsar el comercio con países de Asia, Europa, África y América. Esta propuesta se consolidó con el Congreso, que se basa en 2 puntos claves: el impulso del cinturón económico o de la ruta de la seda y el empuje de la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Esta es la ruta de transporte ferroviario para el movimiento de tren de mercancías y tren de pasajeros por tierra y por mar entre los puertos del Pacífico, el lejano oriente ruso y chino y los puertos marítimos de Europa, la ruta del ferrocarril transcontinental y el puente terrestre. Actualmente, este comprende el ferrocarril transiberiano que se extiende a través de Rusia y el nuevo puente de tierra de Eurasia, o segundo puente continental de Eurasia, que discurre a través de China y Kazajistán. En 2015, tras la propuesta del presidente chino Xi, se crea un foro en Beijing, el cual tratará sobre la nueva ruta de la seda o cinturón económico. A este foro asistieron 28 jefes de estados, incluyendo a Vladimir Putin, presidente de Rusia, Michelle Bachelet, presidente chilena, y Mauricio Macri, presidente argentino, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El contador de los países que sumaron la propuesta llegó al 68 y el número de acuerdos de cooperación añadió 76 a su historial, lo cual conformó la nueva integración de la ruta de la seda. Entorno. El entorno que se define es Eurasia, una zona geográfica o continente que comprende a Europa y Asia unidas. Se ubica primordialmente en el hemisferio norte y hemisferio oriental, lo cual lo habitan 5.000 millones de personas, lo cual equivale al 72% de la población mundial. Entorno específico. China se está posicionando para influir de manera decisiva en el proceso de integración de Eurasia a través de la nueva ruta de la seda, cuya manifestación más visible sería la red extensa de infraestructura, comunicación y transporte, nueva o renovada, para mejorar la conectividad de China con el resto del mundo. Entorno internacional. China propone la unión de las economías a través de Asia, Europa y África, como principal aliado a la nación rusa, siendo este el centro de la infraestructura para la creación de las rutas tanto marítima como terrestre, y teniendo como punto de reunión esta y China como centro de entrada y salida. Variables macroeconómicas. Población. China es la nación más poblada del mundo con 1.300 millones de habitantes y la primera potencia económica de crecimiento. Pero la ruta de seda no solo impactará a China, sino también al 70% de la población, por lo cual se espera que el beneficio sea para todo el mundo. Así fomenta una nueva ruta de comercio, creando intercambios estudiantiles nacionales e internacionales que permitan el libre tráfico al igual de personas como de mercancías. Para China, ayudará a liberar el exceso de sobreproducción de la misma, lo cual permitirá la fluidez de su economía más tranquila y concreta. Pero nadie se ha puesto a pensar si esto realmente será benéfico para todos, ya que la reducción de precios será de manera considerable, por lo anteriormente mencionado, y tendrá consecuencias positivas en los consumidores y muy perjudiciales para las naciones productoras de los mismos, lo cual
promete que no sean tan rentables en el nuevo mercado, puesto que sus productos puede que no sean suficientemente rentables para competir en el nuevo mercado, aún mayor para los países endeudados. Afectará de manera inflacionaria no solo a la eficiencia y tecnología que China conlleva, puesto que traspasar su sobrecapacidad a los sectores rentistas de un país a otro podría afectar de manera gradual. Crecimiento. El proyecto busca la consolidación y el crecimiento de las economías que formen parte del mismo. El crecimiento de Eurasia es el objetivo principal del proyecto, así como en su momento lo fue el Plan Marshall. Este fue un instrumento de crecimiento para las naciones europeas que quedaron devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Se cree que la ruta de la seda tendrá un crecimiento 12 veces mayor al que el Plan Marshall tuvo en su momento, y podría duplicar la producción en los próximos años, aunque los beneficios no se verán hasta posteriormente entre 30 y 40 años. La ruta ya ha dado resultados, como la infraestructura en Eurasia y la construcción del corredor económico entre China y Pakistán, un corredor de transporte entre China y Mongolia y Rusia, que significa que se han localizado los primeros resultados importantes en lo referente a la financiación de la industria. Además, pronto aparecerán muchas otras líneas de ferrocarril transasiático que conectarán a China con Laos y Tailandia con China. El crecimiento de la ruta de seda significa no solo un ámbito de infraestructura laboral, económico y social, sino diplomático para mantener un equilibrio de los límites políticos, económicos y sociales de las naciones. Esperanza de vida. Dentro del macroproyecto se espera impulsar la economía de Eurasia y las naciones integrantes del mismo. El presidente Xi comenta que su principal objetivo es el libre comercio y la infraestructura acorde a la época actual. Así, apoyará la esperanza de la vida de las naciones en vías de desarrollo, por lo cual China ofrecerá una ayuda de 60.000 millones de yuanes en los próximos 3 años a los países en vías de desarrollo y organizaciones internacionales que participen en la iniciativa de la franja. Dólar versus yuan. El dólar tiende hacia el crecimiento de la presencia del yuan chino, puesto que a partir del año 2014, un año después de la propuesta del presidente Xi, provocó la inclusión de China como quinta moneda de un grupo de élite de monedas de reserva del mundo.